¿Cómo está la economía en este tiempo? ¿Qué dice la gran macro, la organización, el tipo de referencia que tiene la economía dentro de los allegados al gobierno? Hoy nos cuentan un poco la economía de hoy y la que viene. También estaremos hablando de las exportaciones, entre otros temas de la economía de la Argentina de hoy, cómo está esa relación dentro de nuestro país. No nos vamos a olvidar de las ART, un tema polémico de esta semana que acaba de finalizar. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Comienzo agradeciéndole a Aptra nuevamente por la terna de los Martín Fierro. Esta semana se entregaron los certificados. Acá tengo el que corresponde al programa. Y bueno, en estas horas ya se va conociendo quién va a ser el ganador. Por cierto, ya participar dentro de los 3 programas referidos al área económica dentro de la televisión ya es un honor, así que el agradecimiento para la gente de Aptra. Bien, Agustín Latelis es economista, integrante de la Gran Macro. Agustín, gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación y felicitaciones por la nominación. Bueno, muchas gracias. La Gran Macro, esta semana que termina, dio a conocer las 20 verdades para entender el modelo. Las 20 verdades, tal cual. Que la entender verdad y defender el modelo. Sí, tuvieron una repercusión ¿Sí? demasiado, digamos. Me parece que superó nuestras propias expectativas en cuanto a la repercusión que tuvo el documento. Es un documento que dimos a conocer hace unos días, que, digamos, surgió a partir de... nosotros el último tiempo tuvimos muchos debates y mucha discusión y charlas económicas y debates con referentes de otros sectores, y siempre hay algunas preguntas recurrentes que andan dando vuelta que tocan algunos temas, digamos, de actividad, de inflación, cuestiones financieras, cuestiones más económicas, de mercado de trabajo, etc. Entonces nos pareció ordenar eso que siempre decimos y tenemos un conjunto de ideas bastante ordenado y claro, y nos pareció ordenarlo en un documento y transmitirlo de manera ordenada donde todos los puntos estén tocados. El título fue para hacer un paralelo con las 20 verdades peronistas allá de 1950 y lo hicimos en forma de preguntas y respuestas. O sea, son 20 preguntas que tienen sus respuestas desde la visión nuestra. Pero bueno, desató un debate muy fuerte. Bueno, está bueno eso, ¿no? Porque la verdad que hablamos en alguna ocasión de lo interesante de conocer voces a favor y en contra y algunos que tengan posturas, no sé si que defiendan el modelo o que tengan algún tipo de... No, sí, la verdad que sí. Y aparte es interesante porque muchos debates en ámbitos económicos, muchos economistas en este último tiempo salieron, dieron respuestas sobre algunos puntos en particular. ¿Te animás a hacer una respuesta corta sobre alguno de ellos en base al tiempo? Sí, sí. A ver, ¿el cepo al dólar o el dólar sin cepo o con cepo como palabra? Ese es un tema que lo tocamos ahí en el documento, que yo en varias oportunidades ya lo expliqué desde que arrancó. Digamos, nosotros creemos que eso tiene que ver con la aparición de un ataque especulativo frente a la moneda argentina a fines del año pasado, digamos, comandada y manipulada por ciertos sectores del sector financiero y algunos otros que se verían beneficiados en caso de forzar y lograr una devaluación del tipo de cambio, y creemos que hoy, desde la política económica, para sostener el proceso de crecimiento y el desarrollo pensado en el largo plazo, hay que defender el valor de la moneda y del tipo de cambio y administrarlo para evitar la excesiva volatilidad, es decir, los movimientos muy fuertes y drásticos que generan incertidumbre, etc. En ese marco, con las herramientas que hay al alcance de la mano y dado que se estaba profundizando el ataque especulativo y se habían empezado a perder reservas por parte del Banco Central, reservas necesarias también, entre otras cosas, para hacer frente a vencimientos de deuda, se implementaron estos controles al mercado cambiario que en una cuestión por ejemplo, el sector inmobiliario afectó mucho. Sí, afectó mucho, pero ese es un tema en el cual es importante tomar esto para intentar avanzar. Porque digo, es cierto que afectó mucho, pero ¿por qué? Porque el sector inmobiliario argentino está excesivamente dolarizado, cosa que en otras economías de la región no sucede. No es casual, es por nuestra propia historia económica, tuvimos procesos hiperinflacionarios, tuvimos pérdida de valor de la moneda en varias oportunidades, es lógico que ocurra, pero me parece que después de un proceso sostenido de crecimiento de 10 años, hay que intentar avanzar en algunas cosas que cuestan, ¿no? Son un poco dolorosas, porque hay que entender también desde la visión del interés individual de quien se ve afectado. Sí, porque además el que quiere comprar $500 y no lo puede ahorrar es un tema, genera un clima social, digamos, un clima en el común de la gente que a veces... cierta incomodidad, es cierto. Digo, a mí me parece que lo que yo repito es que desde cuando uno piensa la macroeconomía, desde la visión macroeconómica, desde la política económica, tiene que tener una visión de conjunto. Entonces me parece que hay medidas que son necesarias para sostener ciertos procesos desde la visión de conjunto, pensando en el bien general. Ahora, algunos
algunos nichos, digamos, particulares, algunos sectores pueden verse directamente afectados en algún momento. Agustín, el tema del dólar, el cepo, ¿qué pasa con las economías regionales? El retraso cambiario, muchos que dicen no podemos competir, no podemos exportar. Sí, las economías regionales, digamos, hoy están pasando un momento, digamos, más complicado de lo que era hace un tiempo atrás, entre otras cosas por esta cuestión de pérdida de competitividad a partir de los movimientos de los Ellos precios. no dicen que no pueden vender, dicen que no son competitivos, que es distinto a no tener gente que te compre. Claro, no, ¿Sí? tal cual, digamos. O sea, hoy hay una cuestión de fortalecimiento del mercado interno que hace que en el mercado interno tengan un destino interesante para poder seguir vendiendo y colocando sus productos. Y en el frente externo hay una situación que se combina que hace que el tema esté más complicado. Una, la caída en la demanda externa, producto de la crisis internacional que estamos atravesando, y otra, un tema de competitividad. Ahora, nosotros lo que queremos es que ese tema de competitividad hay que tratarlo específicamente, sector por sector, trabajando sobre la productividad de los sectores, con planes especiales, específicos desde el Ministerio de Industria, con el plan Argentina 2020, algo se está haciendo, se está trabajando. Se creó una subsecretaría en el Ministerio de Economía que se llama Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, que tiene como principal objetivo esto, trabajar sobre la competitividad por la vía de lo que se denomina no precio. Esto es decir, trabajar la competitividad, claro, pero sin devaluar el tipo de cambio abruptamente, como en algunos otros momentos se intentó, ni tampoco recortando salarios. Ese tampoco es el camino. Trabajar la competitividad a través de planes específicos, mejoras en la productividad, trabajándolo pensando en el largo plazo. Es más costoso, lleva más tiempo, más trabajo, pero me parece que es el camino indicado si se quiere sostener el proceso de crecimiento. Bueno, hablamos del dólar, el cepo o no, las economías regionales. ¿Qué está ocurriendo con otro tema clave que es la cuestión del superávit? Sí. ¿No? Que ahí también tenemos un escenario distinto, sí, y la energía como cuestión central dentro de los gastos. Claro, en la cuestión externa, digamos, o en la cuestión fiscal también. Sí, tenemos dos cuestiones. Fiscal, la energía que obviamente en la balanza... Claro, después... en la cuestión fiscal es cierto que el superávit fiscal se ha ido deteriorando a lo largo del último tiempo. Hoy todavía mantenemos en términos primarios un nivel de superávit, ¿sí? Leve, será las últimas mediciones 0,2, 0,3 del PBI, antes era bastante más alto, pero seguimos manteniendo un nivel de superávit, que además eso tiene que ver, el deterioro en el superávit, con el hecho de estar llevando adelante políticas contracíclicas y el hecho de estar sosteniendo la demanda en momentos donde la crisis internacional se profundiza y la cuestión externa afecta a la economía. Digamos, hay una caída fuerte de la demanda de afuera de nuestros productos porque las economías desarrolladas y algunas emergentes están en recesión o desacelerándose. Entonces, para hacer política contracíclica, preservar el empleo y la actividad económica, hay que usar las herramientas que se tienen. Una es el gasto público. Genera cierto deterioro del superávit fiscal, pero que es momentáneo, porque el efecto ¿cuál es? Si con esta política contracíclica se logra sostener la demanda y se logra mantener el nivel de actividad económica alto, eso después se recupera por la vía de la recaudación. Entonces, el pequeño deterioro en el superávit termina siendo momentáneo. Si uno después controla el gasto a futuro, que es la idea, controlar un poco el crecimiento del gasto hacia futuro, con una recaudación que va a empezar a remontar porque la actividad económica no cae. Esa es la lógica de esta política. La cadena, ¿no?, que se viene dando. ¿Qué otro tema o punto fue muy convocante de los... Mirá, en esto obviamente el punto donde tratamos el tema de la inflación fue uno de los que más se trató en algunos medios de comunicación y lo levantaron. Algunos tratan de manipular algunas cosas que dijimos para tratar de hacer ver que dijimos otras, pero esto no es así. Nosotros lo que expusimos fue cuáles creemos que son nosotros las causas de la inflación que existe hoy en Argentina. Nosotros creemos que las causas tienen que ver con el fenómeno de la inflación importada, es decir, porque suben los precios de los commodities y eso se traslada principalmente a alimentos, que después tiene un efecto expansivo en la economía por la puja distributiva, sectores que tienen una carga muy fuerte en su consumo de alimentos, que ven que suben los precios y pujan en la cuestión distributiva y eso también presiona hacia arriba, y empresarios que con comportamientos casi monopólicos, porque son formadores de precios en sectores casi monopólicos, terminan trasladando esto a precios. Nosotros creemos que por ahí es la cuestión del proceso inflacionario y que por ahí es donde hay que atacarse, con controles de precios, con retenciones. Hicimos un rescate en el documento de las retenciones móviles como mecanismo para evitar este traslado de precios. Y lo que sostenemos ahí es que nosotros no creemos, como algunos sectores sí creen, que la inflación que hay en Argentina tenga que ver con el exceso de gasto público o con la emisión monetaria. No creemos que sea por ahí, porque si creyéramos que fuera por ahí, la solución sería recortar la oferta monetaria, o sea, hacer una contracción monetaria o recortar el gasto público. Eso es enfriar la economía. Enfriar la economía es perder puestos de trabajo. Entonces, el principal objetivo que hoy se tiene desde la política económica es preservar el empleo y sostener el crecimiento. El tema inflacionario
se mantiene, se preserva, se mantiene controlado y se intenta ir bajándolo gradualmente con estas medidas que decía recién, y manteniendo el tipo de cambio también administrado, porque la otra cuestión que hay también es que si uno cede a estas presiones y se va a una devaluación de tipo de cambio, se espiraliza eso, se traslada a precios, el circuito. Agustín, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Pausa la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Néstor Alexing es director de Argentina Exporta. Tocayo, gracias por venir. No, gracias a vos y otra vez felicitaciones por la nominación. Bueno, muchas gracias. A ver, cayeron las exportaciones en septiembre, marcó un 12% menos comparado año con año. Sí. Perdón, mes con mes. Exactamente, no solo que cayeron las exportaciones, bueno, hay buenas noticias y malas noticias. Se generó un superávit, yo creo que ya, digamos, está cumplido la meta de superávit de lo que tenía que ver con la balanza comercial para este año, pero cayeron las exportaciones y hubo una drástica caída de las importaciones. Entonces esto tiene muchas lecturas. Y en definitiva, muchas veces, cuando uno analiza la caída de las importaciones, se da cuenta que cayeron básicamente en temas de bienes de capital y algunos insumos que afectan obviamente la producción, incluso de algunos bienes que pueden ser exportados a futuro, ¿no? O sea, aquellos que llegan para poder después, o para el mercado interno, o ser exportados como un producto terminado. Sí, normalmente cuando uno ve que la caída de las importaciones se produce, uno la puede establecer en función de los motivos que todos sabemos, que tiene que ver con el tema de las restricciones, y también por una nueva caída de la actividad económica interna de la Argentina, porque cuando hay una fuerte demanda de las importaciones quiere decir que hay una fuerte demanda de la actividad económica, ¿no? O sea, ¿se exporta menos por qué? ¿Porque nos compran menos o porque no le podemos vender por no importar en algunos casos? No, en realidad el tema de la retroalimentación todavía no llegó. ¿No llegó? No, no llegó. En realidad hay un proceso de restricción bastante complicado. En la zona euro, por poner un ejemplo, donde se detecta que hay una menor demanda de productos y pues, fundamentalmente en los productos donde Argentina puede llegar a ser competitivo en estos mercados. Estamos hablando de productos agrícolas o de productos de mediano valor agregado. Hay una retracción de la demanda internacional, eso está claro. Y bueno... Ahora, esa situación internacional significa menos demanda, menos compra de productos de Argentina o menos precio. Cuando el año pasado se había generado un crecimiento en las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones se dio más por efecto precio que por efecto cantidad. Y este año se venía sucediendo lo mismo. Y ahora hay un estancamiento respecto a los precios internacionales. No se escucha el todos los días aumentó la soja. Claro, de hecho bajó. Bajó. Entonces eso evidentemente va a impactar claramente en términos de recaudación de cantidad. No de cantidad exportada, sino de cantidad monetaria. De dinero. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto Brasil? Digo, que Brasil compre menos, que Brasil tenga menos actividad, porque tiene también ahí una situación bastante irregular, ¿no? Que sí, que no, que levanta, que baja, que no está muy en claro. Bueno, tampoco. lo tenemos que ver, depende del sector. Vos fíjate que hoy estaba leyendo en los diarios que parte de los impuestos internos Brasil lo va a seguir, digamos, exonerando para las compras de automóviles argentinos. Eso es una muy buena noticia para nosotros. Claro. O sea, estamos hablando de, en este caso, de exportaciones de bienes de capital, estamos hablando de autos terminados. Entonces Brasil nos está dando una mano en ese sentido. Y en realidad cuando uno ve el proceso de intercambio con Brasil, se da cuenta que Argentina ha perdido mucho terreno con Brasil. Para nosotros sigue siendo nuestro principal socio, pero China nos ha desplazado largamente. China le vende mucho más a Brasil que a Argentina. Nosotros. ¿Y China vende los productos que nosotros le podemos vender o no? En algunos casos sí. ¿Por ejemplo? Y tiene que ver con algunos temas agrícolas, tiene que ver con maíz, con trigo, con algunas cosas. Vos fíjate que
esto tiene que ver con una negociación que nosotros planteamos en algún momento que yo estuve aquí en este programa, que tenía que ver con la restricción de venta de cerdos brasileros a China. Claro. Y China dijo, yo no te vendo nada o no te compro más hasta que no solucionemos el tema de los cerdos. Y Brasil quiso, digamos, sacar una especie como de, digamos, de fortaleza en la negociación, pero bueno, tuvo que acceder a las exigencias chinas de exportar cerdos bajo determinadas cantidades, bajo determinados términos de calidad, para poder seguir exportando, digamos, cerdo a China. Obviamente que el mercado chino para Brasil, en el caso de los cerdos, es un mercado absolutamente importante. Claro. Entonces, bueno, a pesar de que China en realidad no conforma una zona económica como sí lo conforma con la Argentina, China es mucho más importante desde el punto de vista de los negocios que Argentina para Brasil. ¿Cuánto peso tiene el tema de las economías regionales y la pérdida de competitividad? Hablábamos recién, ¿no? El tema del dólar, lo que ocurre en muchas regiones en donde la cosa está cambiando rápidamente, ¿no? ¿Eso cuánto pesa? Yo escuchaba atentamente lo que decía este caballero. En algunos temas coincido y en otros no. En realidad, él decía de que había que mantener un tipo de cambio medianamente fijo como para no generar una escalada inflacionaria que tiene que ver con... Y en realidad uno sabe que el dólar no es el dólar oficial que está. Y sinceramente, cuando uno dice que las políticas del gobierno están asociadas a generar un proceso de sustitución de importaciones por un lado, incremento de las exportaciones por el otro lado, cuando las pequeñas y medianas empresas van a buscar su proyecto de exportación, se encuentran con que dentro de la República Argentina hay muchas trabas para exportar. Esta es la realidad. Acceso a créditos, rebaja en los plazos de ingresos de las divisas. Vos cuando vas a negociar al exterior, uno de los elementos que tenés en la negociación tiene que ver con decir, bueno, ¿qué plazo yo le doy a mi comprador para que me compre? Y cuando vos te dicen, no, tenés un plazo de ingreso de 15 días, ¿cómo vas a negociar al exterior? Claro. Muchas veces le estás exigiendo a tu comprador que te pague cuando el mercado todavía está flotando en el agua. Y son cosas que son contradictorias. Entonces hay que revisar algunas políticas y cuando vos mencionabas al inicio de esta charla, las exportaciones cayeron por fruto de que, claro que esto no es magia. Las exportaciones no se hacen de la noche a la mañana, es un proceso sostenido en el tiempo. Las economías regionales tienen que crecer a través de las exportaciones, pero tienen que tener el componente de analizar a qué mercado van a ser exportadas. Y ese trabajo hoy no se está haciendo. Néstor, gracias por contarnos esto, muy amable. Al contrario, gracias por invitarme. Pausa, ya volvemos. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy. Diferente a todo lo que conoces. El doctor Horacio Meguira es director del Departamento Jurídico de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Meguira, gracias por venir. No, por favor. Lo hemos convocado por el tema de las ART, tema de esta semana, la cuestión de diputados, una votación ahí cercana. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿este cambio qué significa? ¿Que los trabajadores pierden derechos, que las empresas o el sector patronal mejoren su posicionamiento cuando hay un accidente de trabajo? En realidad no hay ningún cambio ideológico respecto a lo que fue la ley originaria de 1995, en pleno periodo de flexibilidad laboral. Continúan las aseguradoras de riesgo de trabajo, por encima de que haya un decreto que intente reforzar las mutuas como sistema de explotación bilateral, es decir, sindicato-empresa o sindicato-cámara. Pero lo importante de remarcar que es la primera ley que es regresiva, porque la primera que ley se refiere dentro del La primera ley kirchnerismo? dentro del 2013 a la fecha, o sea, podría uno criticar algunos proyectos, podría criticar la ejecución de la ley en las relaciones sociales y laborales, pero como ley, es decir, junto con la ley antiterrorista, son las leyes regresivas y retrotraen derechos. ¿Y sorprende que el kirchnerismo haya hecho esto?
En nombre del peronismo, sí, me extrañó porque en general era otro su método, en todo caso la ilusión, en todo caso la eficacia de la norma, pero directamente la letra escrita y que sea regresiva es raro. Pero Hablan que es un proyecto presentado por la propia UIA, por la Unión Industrial, que llevó esta idea madre. sí, se trata de un proyecto que fue impuesto porque durante muchos tiempos se intentó consensuar entre las dos centrales sindicales y los empleadores. Eso fue, el escenario fue la Comisión de Trabajo de Diputados y nunca se logró un consenso. Repentinamente lo que denominaron la ley corta, es decir, pocos artículos y con referencia a pocos institutos. El instituto que más remarca la ley es el tema de la doble vía. Es decir, imposibilita al trabajador, una vez agotada la vida de la aseguradora de riesgo de trabajo, cobrar una indemnización judicializada, es decir, que pueda judicializar con posterioridad. Ello implica que el trabajador al momento de cobrar su indemnización está acosado por su situación, o la Tiene que viuda, agarrar lo que o, tiene y es decir, se terminó. tiene que tomar lo que tiene y después tiene la imposibilidad de continuar en busca de la reparación integral. ¿En otros países cómo es? ¿Hay doble vía? Bueno, en principio es materia de la seguridad social. Es en ese sentido el proyecto del diputado Víctor de Genaro, que impulsó la CTA y que lo hizo suyo el 13 de septiembre con una movilización frente al Poder Legislativo, implica volver y regresar a que es el Estado que debe responsabilizarse de los daños causados como consecuencia del trabajo. Eso sin inculpar al empleador, que es el responsable por su condición de empleador. Pero volver a la seguridad social implica que todos los trabajadores estén cubiertos del riesgo de trabajo, cualquiera sea su condición, no solamente aquellos trabajadores en relación de dependencia y registrados. Para que ustedes, propias cifras de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, solamente el 51% de los trabajadores está cubierto por una aseguradora de riesgo de trabajo. Así que hay 49% de los trabajadores... Nada, ni primera ni segunda vía. Decir, o sea, donde se acentúa el riesgo. Claro. Si tomamos digamos, como data lo que dice la Superintendencia, hay 675.000 siniestros por año. Es decir, y de la gente que está en blanco, usted dice. 675.000 por año. Esto es una cifra altísima y las incapacidades en su mayoría se judicializan porque cobraban la indemnización y en función de lo que establecían varios fallos de la Corte Suprema, los trabajadores iban por una reparación integral. Claro. Ahora, por eso es regresiva, porque impide esa reparación integral. A su vez, impone el fuero civil. Y no solamente el fuero civil, sino que los reclamos deben efectuarse de acuerdo a los principios del derecho civil. Y bueno, ahí se dejan todos los principios protectorios, el principio de irrenunciabilidad, el principio de progresividad, que son inherentes al derecho del trabajo, deben ser dejados de lado por el juez al momento de establecer la incapacidad y la indemnización que le corresponde. Esto viola derechos de ciudadanía, porque un trabajador ante todo es ciudadano. Claro. Y además reiterados fallos, el fallo Aquino de la Corte, expresamente la Corte Suprema de Justicia, es decir, lo dice con todas las letras, el trabajador puede reclamar ante la justicia por su condición ciudadana. Es decir, el derecho a la jurisdicción no es un derecho inherente a un sector de clase, es justamente un derecho inherente a toda la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles fueron las causales que llevaron o impulsaron al Poder Ejecutivo a una regresión semejante? Yo creo que fueron compromisos que están muy ocultos, en donde la sociedad no puede percibir con claridad cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales se llega a esta situación regresiva. El tiempo lo dirá, se suele decir Así eso. es. Doctor Meguirea, le agradezco que haya venido. Muy amable. No, por favor, gracias a usted. Pausa la última, ya volvemos.
Juan Antonio Lazar es el director de la Guía de Estudiantes. Siempre hablamos de las profesiones, de los oficios, de las alternativas laborales. Juan, gracias por venir. Al contrario, Néstor. Bueno, hablaba del turismo como una salida laboral. Me decís que esa es una variante interesante en la Argentina de hoy. El turismo es una de las carreras que tiene más futuro y también viajando, casualmente haciendo turismo por el interior del país, hay otra carrera interesante que es todo lo que tiene que ver con construcciones, ¿no? La vez anterior hablábamos de los oficios y me empezaron a llegar mensajes de distintas instituciones que están preparando a gente en carreras técnicas y en oficios, porque habíamos dicho que hay pocos lugares. Hay pocos lugares. Bueno, el turismo tiene mucho que ver con la construcción. El que quiere hacer una cabaña, un hotel, tiene problemas por ese lado. Claro. ¿Y qué es lo que hay sobre eso? Nos empezaron a llamar a raíz del programa anterior y, por ejemplo, existe una carrera terciaria equivalente a lo que antiguamente era maestro mayor de obra. Hoy vos podés hacer una carrera de 3 años de duración, equivalente a lo que antes era maestro mayor de obra, y después podés continuar arquitectura, porque vos sabés que el problema que tiene nuestro país, que si vos te pones a estudiar arquitectura, es una carrera que te va a llevar 10 años de estudio, la duración real. Y me acercó un instituto que se llama Integral, me acercó esta propuesta que acaban de lanzar, que en 2013 empieza, la carrera técnica de técnico superior en construcciones, que es el equivalente a maestro mayor de obra, con la diferencia que vos podés continuar hacia arquitectura. ¿Y esa es una carrera teórica? ¿Es una carrera cómo? ¿Cómo es la preparación? Es teórica y práctica. Y cuando te recibís, lo interesante, a los 3 años, vos podés construir un edificio hasta 4 pisos de altura. Mirá. De manera que es una ventaja. Yo me imagino mucha gente que le encanta la construcción y cuando se enfrenta a una carrera tan larga como arquitectura dice, es mi vocación la construcción, ¿no? Pero bueno, no puedo enfrentar una década de estudios, porque una cosa es la duración teórica, que son 6 años de arquitectura, y otra la real, que son 10 años. Y aquí aparece esta carrera técnica, que ya te digo, en 6 cuatrimestres vos podés salir construyendo un edificio de 4 pisos. ¿Y eso tiene una carga horaria de cuánto? ¿Todos los días? ¿Cómo es? Tenés que ir 4 horas por día, digamos que 20 horas por semana. Exige una carga horaria, pero vos lo podés hacer de noche y 3 años pasan volando. Y yo veo que muchos albañiles que te están viendo, que tienen la secundaria terminada, tienen la posibilidad de tener una carrera técnica y firmar, ¿no? Y poder... ¿Eso te da matrícula después? Tiene matrícula y podés salir adelante y poder armar tu empresa de construcción. Lástima no ser un poco más joven para agarrar y meterme en la carrera. Te pondría con la palita, la cuchara y el balde, no te veo, Juan, con eso. Bueno, yo estoy en el doctorado de arquitectura, estoy en la parte teórica, me gusta la historia de la arquitectura. Ahora, ¿esta es una carrera que tiene que ver más con el diseño o tiene que ver con lo práctico? No, con lo práctico. Estar en la obra, digamos. Estar en la obra. A mí me encanta la arquitectura a nivel teórico, mi tesis de doctorado es Historia de la Arquitectura Medieval en Argentina, pero cuando tenés que agacharte, ahí bueno, esta carrera técnica te va a permitir salir adelante. Y con buen futuro, porque hay un problema muy grave en Argentina, que es la infraestructura edilicia para los sectores de menores recursos y para la clase media. Basta de arquitectos preparados para construir la pirámide de Egipto. Lo que necesitamos, maestros mayores de obra, que puedan construir la cabañita que necesita un emprendedor en turismo. Y que eso es muy difícil de conseguir. Es muy dificilísimo. ¿En dónde se estudia esto? Integral, taller de arquitectura en la calle Arauz al 2100. Juan, gracias como siempre por venir. Un gusto, Néstor. Llegamos al final de hoy, pero volvemos a agradecerle a Aptra por la nominación en los premios Martín Fierro. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.